Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias por su participación el día de hoy en este tema tan importante. La verdad es que no se había hablado aún del tema de avalúos. Tuve que convencer a mis dos amigos, Ramsés Córdoba de Avance Inspecciones y Walter Lusinger de B&L Commercial Value Inc. para que nos conversaran acerca del tema, porque en realidad hay mucha incertidumbre en cuanto a los precios post-COVID, como le llamo yo, los precios post-crisis. Mucha gente no quiere escuchar la palabra crisis. Mi nombre es Berlisa Rosemena, soy abogada especialista en bienes raíces y corredora de bienes raíces con 15 años de experiencia en el mercado inmobiliario panameño. Soy una persona muy curiosa y por eso me gusta preguntarle a los que más saben. Así que para eso hoy tenemos aquí a Ramsés Córdoba, el gerente general, fundador, propietario de Avance Inspecciones, una compañía de avalúo reconocida por la mayoría de los bancos en Panamá. Ramsés Córdoba es ingeniero civil con un MBA y más de 20 años de experiencia en la industria de la construcción, avalúos, consultorías relacionadas a construcción. Es fundador de Avance, como dije antes, y candidato a designación MAI de la Praisel Institute con sede en Estados Unidos. Ramsés, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Berlisa, por la oportunidad. La verdad que te costó mucho convencerme de que participara. ¿Ah? No creo, eso fue broma. Eso era una broma. Pero nada, buena tarde a todos y bueno, aquí estamos. Esperamos que este conversatorio sea fructífero para todos. Deseo que todos estén bien en casa, porque no podemos estar en ningún otro lado. De hecho, estamos un sábado aquí a las 2 de la tarde. Cuando, como decía Walter hace un rato, deberíamos estar en la playa. Pero bueno, las circunstancias son otras. Así que nada, gracias a toda la audiencia por su participación. Y aquí estamos, espero que se aproveche. Así es. También nos acompaña Alfredo Vázquez, quien es banquero. Tiene más de 20 años de experiencia en hipotecas. Como ven, todos somos más o menos cuarentones, porque tenemos 15, 20 años de experiencia por allí. Alfredo me va a ayudar hoy a moderar esta conversación con nuestros evaluadores. Alfredo, ¿vas a presentar a Walter? Sí, claro. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Me toca presentar al ingeniero Walter Lusinger, el cual estudió una licenciatura en Ingeniería Industrial en Georgia Institute of Technology. Además, tiene una licenciatura en Administración de Empresas en INCAE, y además de eso tiene un Master of Business Administration de la Universidad de Oklahoma. Adicional a eso, trabajó por 30 años en la Autoridad del Canal como gerente de desarrollo de nuevos negocios, y en la actualidad es el dueño y presidente de B&L Commercial Value Inc., que es una empresa de avalúos inmobiliarios, inspecciones financieras y que realiza estudios de impacto ambiental, entre otros servicios. Bienvenido, ingeniero Walter Lusinger. Buenas tardes a todos. Gracias, Berlisa, por la invitación. También nos costó trabajo reclutarme, pero yo con mucho gusto te acepto estas cosas porque, como decía hace un rato, son tiempos cambiantes donde el estar en la casa y nos hace hacer otras cosas, y realmente, como decía Ramsés, estar a un sábado a las 2 de la tarde haciendo una conferencia es algo diferente que nunca hubiéramos pensado hacerlo anteriormente, pero la idea es ilustrarlo a todo este tema, un tema que nos apasiona, por lo menos a mí, que trabajé muchos años en esto, y una de mis anécdotas que quisiera decirle de por qué yo quedé en este negocio fue porque cuando trabajaba en el canal, en el año 2003 surgió la necesidad de hacer un avalúo del canal de Panamá. Yo trabajaba en lo que era nuevos negocios y hacíamos una pequeña área, hacíamos todos los precios, los contratos de toda la parte de infraestructura del canal. Y en ese tiempo conseguimos, tenía que ser una compañía que hubiera hecho 2 avalúos mínimos de $1 billón americano, ¿no? de dólares. Y ahí pues nos asociamos como el team del canal con la compañía Valuation Consultants, y hicimos un avalúo del canal, pero por empresa en marcha. Y ahí fue que me entusiasmó el canal. Después me mandaron al posgrado en avalúo, y ahí quedamos desde ese tiempo trabajando en ambas cosas a la vez.
siempre con el permiso anual de Alberto Alemán para que tuviera las dos cosas y no infringir en la labor principal mía, pero que era muy complementaria. Así que bueno, gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes y voy a hacer una pequeña presentación, más que todo por el lado macroeconómico, para que entiendan un poquito las fluctuaciones de los precios en la historia a través del tiempo y entender un poquito dónde estamos. Quiero aclarar que nosotros no vamos a tener la bolita de cristal de decir cuáles van a ser los precios. Lo que sí podemos hacer un análisis de las tendencias y cómo podría pasar este periodo. Así que yo voy a hablar un poquito de la tendencia de precios del año 1900 a la fecha. Ese tema, eso lo usamos mucho en el canal de Panamá para mostrar también los tránsitos, que tienen mucho que ver con las fluctuaciones económicas. Después tengo también el UK, también como países desarrollados, cómo se han movido los valores de las propiedades. Algo más cerca de la fecha es una de la inflación de precios de Estados Unidos del 2000 a la fecha, que incluye pues, el crash. Ahí dice la tendencia de precios también en Panamá, desde el año 2018 a la fecha, o sea, lo estoy poniéndolo más cerca. Y al final voy a hablar de los ciclos económicos en Panamá, que ha habido del año 80 acá casi unos 10 ciclos económicos, y lo voy a hablar en forma general. Así que si me pasa la primera slide, y voy a tratar de ser rápido para no cansarlo, ¿no? Pero para que tengan una primera idea. Pásame el primer slide. Ok, están los de las fluctuaciones, ¿no? Sí, pásame el siguiente. Sí. Ok. Ok, este es un primer slide más general, donde uno ve que del año 1900, va hacia hasta el 2010 más o menos, pero es para que vean, ahora el siguiente slide lo voy a poner más en detalle, pero como ustedes ven, los precios a través del tiempo suben y bajan. Suben y bajan de acuerdo a circunstancias económicas fuertes. Por ejemplo, en el año 2000, en 1916 a 1920, que hubo un bajón casi como el 30 y pico %, que es el Spanish Flu, que es lo que más se asemeja a lo que estamos viviendo ahora mismo. Teníamos la Primera Guerra Mundial, que Estados Unidos entró del año 16, a pesar de que empezó en 1914, y el Spanish Flu empezó en enero del 1918, acabó en diciembre de 1919. Ahí hubo un bajón bien grande de 30 a 35% de los valores de los bienes raíces. Después de la Primera Guerra Mundial, en 1942 al 55, hubo una etapa de crecimiento, como lo ven ustedes ahí. No tengo el laser pointer. Si tuviera una presentación normal, tendría el laser. Y después el market crash. Si pasa a la siguiente slide, lo vemos un poquito más en detalle. Si lo pasas. Sí, voy. Estaba acá contestando porque tenemos, para que sepan, 100 participantes. Wow. Los que no pudieron entrar, traté aquí ahorita mismo de enviarlo por Facebook Live. Vamos a tener que hacer un replay o otra. Sí, yo tengo una cuenta que solamente admite hasta 100 personas. No tenía para más, pero lo estoy streaming en el Facebook Live para los que no hayan podido entrar. Okay, entonces, este esquema de los Estados Unidos, que también influye en todo el mundo, ven exactamente las fluctuaciones que hubieron en precios. Aquí lo tienen un poco más específico, que dice 100 en la base. Ahí si ustedes ven la First World War, que es la Primera Guerra, y lo que es el Spanish Flu, ahí bajó desde más o menos unos 105, y yo puedo tomar que fuera 110, pero fue en la época de 1900, pero ahí bajó más o menos 35% entre la Primera Guerra Mundial y el Spanish Flu. Ahí después los precios no se recuperaron en casi 20 años. Y después vino la Gran Depresión y los precios siguieron bajos, pero nunca fue un bajón tan grande como el tema de el Spanish Flu de la Primera Guerra Mundial. O sea que eso nos puede dar una idea de que eso fue un factor también worldwide factor. O sea, eso, el Spanish Flu afectó a todos lados del mundo también.
Europa, especialmente en Estados Unidos también. Así que hubo un bajón, la depresión, la Gran Depresión también, en el año 29, también hizo un bajón, después empezó la recuperación, y entonces los años 50 fueron épocas de boom, donde los precios subieron, pero nunca más de lo que realmente estaba a principios del siglo, que fue una época de gran crecimiento de Estados Unidos, donde se consolidaba como potencia. En los años 70 y 80 también hubieron pequeños booms por el petróleo de Alaska, por diferentes tipos, bajó cuando cerraron el canal de Suez. O sea que hubieron varios booms, y entonces el tema aquí de la burbuja inmobiliaria, eso pasó por básicamente, no fue un fenómeno de salud, ni fue un fenómeno de desastre natural o de guerra, sino fue un fenómeno por tal vez cierta relaxation, de relajación de los bancos, y tal vez cierta irresponsabilidad un poquito de dar hipotecas a prácticamente con cero down payment. Entonces mira cómo subió el precio. O sea, y dice un joke aquí, where's the idiot who said real estate never comes down? O sea, las burbujas suben a través del tiempo, y hubo un market crash que después yo me voy a referir al tema en Panamá, cómo pasó. Pero aquí se ve el desastre que pasó. Yo no creo, en mi humilde opinión ahora mismo, que lo que estamos viviendo es algo que va a ser de esa magnitud. Ahí fue una cosa de política monetaria, y fue un rescate, y Panamá realmente sufrió un poco menos que el resto de los países por los conservadores que son los bancos. En el siguiente slide, si me lo pasas, es un slide de los precios de UK, pero lo interesante de este slide, que le hice un análisis ahí estadístico y con un crecimiento, y lo que dice aquí que si bien la tasa de incremento de precio fue 2.5, los precios, que bien tienen sube y baja, a través del tiempo, los precios de bienes raíces siempre aumentan. Yo asumí conservadoramente un 2% anual, o sea que realmente en real estate o en avalúos, por eso que los avalúos hay que hacerlos mucho más frecuentes, porque los precios suben y bajan, y tanto en el punto de vista de un inversionista, lógico, uno compra cuando está abajo y vende cuando está alto. Nadie tiene la varita mágica, pero eso es básicamente, al final del tiempo, siempre el bien raíz es una buena inversión, porque siempre va a subir. Es una línea de regresión más o menos al 2% anual. Que si bien en UK yo creo que se aplica a muchos lados del mundo, pero eso fue la que encontré, pero en Panamá depende del tipo de segmento, podría variar más o menos. Okay. La siguiente gráfica habla, si me la mueve un poquito, la siguiente gráfica habla más, ya acortando el tiempo un poquito más. Esto habla más del año 2000, en una especie de rango de 20 años solamente. Y básicamente habla de los precios, cómo fueron subiendo. Ahí te ven que el año 2000 estaba en 15, y ahí de nuevo en el año 2008, ven en 2001 que están los Twin Towers, también un pequeño bajón. En 2003 una recuperación. 2005 ciertos ajustes de precios que se mantuvieron, y en el 2009 tienen un bajón que estaba hablando de menos 17%, más 10% que tenía antes de empezar el bajón, estaba hablando de como 27% aproximadamente. Y requirió 900 billones, American billions, porque el billón latino como que no tiene mucho sentido, porque nunca llegaríamos a eso. Son $900 billion para poder rescatar. Entonces eso fue subiendo, y tuvieron otros periodos después de recuperación económica, de boom, y ha ido bajando paulatinamente desde el año 2015, 2016. Y como ustedes ven, el mundo cambia, y hay que ver realmente en qué momento económico uno está. Los bajones más altos que han habido, ya le di en la Gran Depresión, y ahora en el 2009, que hubo este bajón. Lo demás ha sido realmente por crisis de petróleo,
cuestiones económicas coyunturales temporales, pero básicamente lo que quería indicarle a ustedes como que los precios siempre varían a través del tiempo y por eso la idea de los avalúos, que los bancos quieren saber en un momento dado si los activos que respaldan los préstamos están debidamente garantizados. Entonces, el último slide antes de llegar a Panamá, aquí tengo un slide siguiente que habla de, esto lo conseguí de una presentación que hizo Indesa hace poco, el siguiente, que habla de los precios de Panamá pues, sí. Ok, en Panamá esto me lo dieron cortesía de una presentación que hacía hace poco tiempo. Es un poco complicado para que lo vean aquí, pero se lo puedo describir más o menos. El precio de mercado ha estado bajando. Aquí habla de la línea roja, habla del precio de mercado promedio y la línea de más abajo es la que es el precio de mercado secundario, que son las transacciones de compra y venta de mercado de bienes ya no de primera mano en uso. Los bienes de los proyectos nuevos no han bajado mucho, pero lo que es la venta, o sea, la velocidad de venta ha sido muy lento. O sea, los precios no lo han bajado, por efecto los promotores no lo han bajado. Pero sí ha sido bastante lento el tema. Entonces, el mercado promedio ha bajado alrededor de 20%. Yo no me atrevo a decir cifras y no me citen después que yo diga tal, pero básicamente se ve que hay una tendencia a la baja que es en el segundo quarter en abril. Ya el precio estaba en 1.772 promedio, luego que es un promedio de casas, apartamentos y todo, pero ya tiene un bajón de 21% que aunado a lo que ya venía bajando, que era como 7 por ahí, más o menos, que ha ido bajando el tiempo, básicamente te pone en una situación de bajón de precios. Por eso que es muy importante también, ahora que hablemos el tema de los avalúos, mantenerlos al día para estar seguro que cubren los precios en los cuales fueron otorgados los préstamos. Por eso que los bancos son bastante conservadores y piden un porcentaje bastante alto, que puede ser 20, 30, hasta 40%, a diferencia de Fannie Mae y Freddie Mac en Estados Unidos, que te dan a cero. Entonces, si pasa a la segunda slide, voy a ir cubriendo rapidito en Panamá, que creo que yendo hacia atrás, el slide que puse de segundo, nada más lo describo rápidamente y ahí termino por ahora. Ok, los ciclos económicos de Panamá. Ok, y eso, en mi humilde opinión, yo seguí pues siempre el tema de bienes raíces bastante de cerca. Yo empecé como el año 84, al principio hacía administración de condominios y de repente los inquilinos me daban para que les alquilara sus apartamentos y de repente para que se los vendiera y yo seguía mucho los precios. En la renegociación de los tratados hubo un pequeño boom en Panamá pequeño. Después que se eliminó esa incertidumbre que iba a pasar, se efectuaron en el 79 y una pequeña alza. El año 87, como ustedes saben, la crisis económica que hubo en Panamá, la baja fue inclusive hasta del 50%. Había casas que estaban en 250.000 que se vendían ya casi en noviembre y octubre en 125.000. Pero eso era una coyuntura muy específica de Panamá, que no necesariamente era por una coyuntura globalizada, sino realmente, y después se recuperó del año 91 al 93, hubo una alza pequeña de 20. Los precios realmente no subieron mucho, pero se mantuvieron estables hasta el 99. Cuando la salida de bases militares del 2000 al 2005, hay un pequeño bajón también de precios. Y después, lógico, en el market crash en Panamá realmente no hubo. Yo lo que les puedo contar, por ejemplo, una anécdota de precio de un apartamento específico, que en el 93 podía costar $145.000. Y me acuerdo cuando yo empecé el negocio de avalúo, mi primer avalúo, casualmente fue el mismo apartamento donde había ido, y fue el 2005, a principios del 2005, y el precio, bien científicamente hecho, era $105.000. O sea que realmente el apartamento se había descapitalizado $40.000 en esos 12 años.
Pero ¿qué pasó? Ese mismo apartamento en el año 2008, finales de 2008, el mismo dueño me llamó para que lo valorara de nuevo y se evaluó en $210,000. Y el tipo puso un anuncio y a los 5 días vino alguien y se lo compró. Estaba viendo el avalúo antes que pasara el crash. O sea que mi tema aquí es como que el mundo es cambiante y no porque ahora estuviéramos a la baja va a ser un desastre, sino que las cosas suben y bajan de acuerdo a las circunstancias económicas. Entonces, en 2010 a 2012, luego hubo un boom económico de casi 20% con los megaproyectos que desarrollaron tanto la ampliación del canal como el metro y todo. Y después, del 2013 al 2018, ha habido una desaceleración económica y ahora estamos en el COVID, que está bajando de 20 a 25 adicionales. Entonces, yo nada quería dejarles con esta idea en general de que macroeconómicamente siempre hay cambios, que a través del tiempo la tendencia es que sube y realmente hay que esperar, tener algo de paciencia y tal vez pues ver qué es lo que pasa y realmente en una forma de jocosa un poquito, es como yo decía a mis compañeros hace un rato, hay que tener paciencia y no es el momento de vender, pero si tienes un poco de cash que te sobra, es el momento de comprar. Así que bueno, con eso lo dejo y entonces seguimos entonces con mi colega Ramsés, que va a dar otra perspectiva ahora. Gracias por la atención. Sí, gracias, Walter. Bueno, hay que dejar claro también a los que nos escuchan que ese COVID baja de hasta 20-25% adicionales es la apreciación muy personal de Walter como evaluador. Yo como corredora de bienes raíces tengo mis propias proyecciones. Me imagino que Ramsés ahora nos va a hablar de las suyas. Claro. Yo veo diferenciación entre el precio residencial y el comercial. Sin embargo, bueno, vamos a continuar con la presentación de Ramsés. Sí. Mientras Berlisa hace la adecuación de la presentación, hago una aportación rápida. La última vez que en Panamá hubo una fluctuación, digamos, en el mercado, como bien mencionó el ingeniero Walter, fue en el año 2008, con la caída de los mercados internacionales. Había una amplia oferta inmobiliaria diseñada para los baby boomers que venían de Estados Unidos. Sin embargo, esa situación con la caída de los mercados no se dio. La oferta quedó abierta y la demanda fue cubierta por el mercado suramericano con la llegada de los colombianos, de los venezolanos, de ciertas empresas multinacionales que se establecieron en el 2008. Y una de las limitantes en función del financiamiento que tomó la banca en ese momento fue establecer un tope en el valor por metro cuadrado que estaba dispuesto a financiar. En ese momento fue de $1,500 por metro cuadrado. Así que si usted quería comprar una propiedad, la banca solamente le financiaba hasta $1,500. Si había alguna diferencia, usted tenía que ponerla de su bolsillo. Pero eso fue en el 2008, 2009. Sin embargo, a partir del 2010, propiedades como el Trump llegaron a costar y a ser financiadas por los mismos bancos hasta $7,500 por metro cuadrado. Y eso es un detalle importante, como bien mencionó el ingeniero Walter, la fluctuación de mercado es constante. La situación del COVID-19 no quiere decir que va a ser un desastre, para utilizar exactamente la misma palabra, porque definitivamente hay un proceso de ajuste que debemos ir evaluando poco a poco y definitivamente, como bien menciona, el bien raíz es una muy buena inversión y regularmente la tendencia es positiva. Así que bueno, ya tenemos la presentación enfrente y procedemos con nuestro amigo Ramsés de Avance Inspecciones. Bueno, gracias por el preámbulo ahí, Alfredo, y gracias a Walter por el recorrido histórico de los comportamientos del mercado. Lo cierto es que estamos ante una situación inédita, así que eso nos va a traer pues, definitivamente un alto grado de incertidumbre, que es lo que más o menos vamos a ver ahora. Y un poco ver, si quieres puedes ir pasando la presentación, Elisa, es un poco ver, primero poniéndonos en contexto, y esto todos lo sabemos, pero vale la pena recordarlo antes de entrar un poquito más a fondo, y es cuáles son los efectos inmediatos de lo que está ocurriendo, ¿no? Tenemos en primera instancia pues, una paralización general de la economía durante la cuarentena. Básicamente todo
o casi todo está parado, literalmente. Vamos a tener una reactivación gradual, aún incierta en forma y tiempo. Al sol de hoy todavía no sabemos cuándo y cómo va a ser esa reactivación. Sin duda nos estamos enfrentando ante un aumento súbito y probablemente significativo del desempleo. Con ello, la reducción de poder adquisitivo de las personas e incluso de las empresas. Medidas económicas, ¿cuáles se van a tomar? Va a haber ajustes en normativas laborales, probablemente. Entiendo que hay una mesa viendo eso, todavía no se tiene certeza. Vamos a estar ante un riesgo de rebrotes. Mientras no exista vacuna, eso va a ser un riesgo latente, que pueden traer entonces situaciones de cuarentena o intermitentes en el futuro, quién sabe. Estamos también, lamentablemente, ante riesgo de inestabilidad social e incluso política. Y definitivamente que estamos ante un reordenamiento de las prioridades de particulares y empresas. O sea, aquí lo primero y lo principal va a ser la supervivencia. Entonces, ante este escenario que tenemos, incertidumbre. O sea, la palabra, ese es el nombre del juego. Estamos ante la incertidumbre. ¿Y qué significa eso? Que realmente nadie tiene la bolita de cristal para decir esto va a durar tanto tiempo, las propiedades van a variar en tal porcentaje, etcétera. Eso nadie lo puede predecir, ¿no? Puede seguir, Berlisa. Entonces, ¿qué genera esa incertidumbre en el proceso del avalúo? En primer lugar, es importante que tengamos todos claros de que la opinión de valor no es un hecho, es una estimación que siempre se da en base a información de mercado, análisis de datos de mercado, a ciertas suposiciones que se realizan durante el proceso de evaluación para llegar a una conclusión final, pero que si bien es cierto, sigue siendo una opinión, no un hecho. Entonces, dicho esto, y ante un mercado imperfecto como es el mercado de bienes raíces, el proceso de la evaluación siempre conlleva, o sea, tiene inherente un elemento de incertidumbre. O sea, siempre hay variaciones en el mercado, siempre hay variaciones en precios. Una misma propiedad en un mismo residencial o edificio se puede vender a precios diferentes en la misma fecha, y eso le explica las motivaciones del comprador, qué tan informado está, etcétera. O sea, al final los bienes raíces se mueven en rangos de precios, pero nunca en un precio exacto, ¿no? Entonces siempre hay un elemento de incertidumbre en emitir una opinión de valor, que es una opinión puntual. Entonces, ante la situación actual, surgen dos condiciones que son interdependientes y que representan un aumento significativo en la incertidumbre de valoración. ¿Qué es esto? La incertidumbre del proceso, la incertidumbre que nosotros como evaluadores vamos a tener al momento de emitir una opinión de valor es significativamente mayor que lo que era antes del COVID, ¿no? Y son dos cosas. Uno, una disrupción en el mercado, que en este caso es macroeconómica y microeconómica. O sea, los efectos de esto se pueden comparar más a una guerra, por ejemplo, mundial, que a una crisis financiera, como la que ocurrió en 2008. El efecto es general a nivel mundial, o sea, nadie tiene, o sea, es inmesurable el efecto de esto todavía, ¿no? Pero ¿en qué resulta esto? En que esa disrupción del mercado nos va a traer escasez de datos bajo las nuevas condiciones de mercado. No hay transacciones. Hoy no hay transacciones que sustenten para decir, ok, ¿cuánto varió? ¿No? O sea que esto es un tema que vamos a tener que ir viendo en el día a día. Puede pasarla, Belisa. Okay. Resultados de la disrupción en el mercado, tenemos evidentemente, sin cuestionamiento, una reducción dramática de la demanda. ¿Qué pasa cuando la demanda baja? Los precios bajan. No sabemos cuánto, pero de que va a haber un ajuste, definitivamente que lo va a haber, ¿no? Vamos a tener mayor variabilidad en precios de transacciones, con presiones a la baja, obviamente. Va a haber gente que probablemente va a verse en la necesidad de vender porque no le queda de otra, porque necesita el efectivo para sobrevivir, no puede pagar una letra, etcétera, etcétera. Y eso implica ventas en condiciones bajo presión, que son distintas a la condición de valor o lo que prevalece en una opinión de valor de mercado, ¿no? Entonces, en este momento el mercado se convierte en buena parte en un mercado bajo presión, ¿no? Lo cierto es que el impacto del evento que estamos viviendo hoy
en cuanto a la actitud y comportamiento de los participantes del mercado no se va a conocer durante el periodo inmediatamente posterior. Tenemos escasez de información comparable al mercado, eso es una realidad, es innegable, y lo que hace eso es que va a ser mucho más difícil emitir opiniones de valor debidamente sustentadas. Aquí el criterio del evaluador va a tomar más relevancia aún, y obviamente el evaluador va a tener que tener mucha habilidad también de alimentarse de los otros participantes del mercado para ver qué es lo que está pasando, y en función de eso entonces emitir una opinión de valor, ¿no? Puede pasar la siguiente, Elisa. O sea, algunas recomendaciones. Uno, y esto no es que es así ahora, esto debe ser así siempre, pero ahora más que antes, ¿no? Y es que el evaluador debe comunicar de manera clara en el informe todas las hipótesis o suposiciones que haya utilizado, de modo que quien usa el avalúo comprenda las limitaciones que puede tener el avalúo y pueda tomar decisiones en función de ello, ¿no? Por otro lado, requiere que los usuarios del avalúo lean, si tienen alguna duda, pregunten. No es tomar el valor que diga el avalúo a ciegas y decir, bueno, esto es lo que es, ¿no? O sea, el mismo evaluador tiene un alto grado de incertidumbre y eso tiene que comunicarlo, y quien lo va a usar tiene que saber que es así, porque es una realidad, no queda de otra, o sea, es así, ¿no? Entonces, ese grado de incertidumbre hay que tomarlo en cuenta en la toma de decisiones. Por ejemplo, si me preguntan a mí, a lo mejor es más importante en este momento la capacidad de repago de un deudor que cuánto vale la propiedad. Porque esto es un tema que va a tomar su tiempo en nivelarse, va a haber un periodo de adaptación, de recuperación, y digo, no sabemos cómo va a ser la nueva normalidad, todavía no lo sabemos. Se va a quedar, algunas tendencias se van a quedar, seguramente algunos ajustes a lo mejor tomen más tiempo en recuperarse. Entonces eso en este momento no se sabe, ¿no? Una cosa que sí veo, y es una necesidad inmediata, es que vamos a requerir una flexibilización en las políticas en cuanto a visitas de inspección de parte de los evaluadores, porque en este momento y en estas circunstancias, y hasta que no exista una vacuna, nadie quiere un extraño metido en su casa, o en su apartamento, o a lo mejor en su negocio, ¿no? Entonces, aquí sí, yo como coordinador del Comité de Empresas Evaluadoras de ACOBIR, estoy pensando en llevar esto, bueno, pensando no, hay que llevarlo a discusión, involucrar también a IVAPAN, que es el Instituto de Evaluaciones y Peritajes, para que podamos ponernos de acuerdo en un protocolo a proponer al mercado, ¿no? A la banca, a la superintendencia, a los clientes, porque aquí vamos a tener que recurrir seguramente, muy seguramente, a poder realizar inspecciones virtuales. En otras latitudes de lo que se está haciendo, como Estados Unidos, he estado leyendo algunos documentos en cuanto a esos lineamientos, y definitivamente que eso va a ser un tema, ¿no? Con algunas condiciones, como por ejemplo, que una vez que se levanten las restricciones de distanciamiento, etcétera, pues se pueda ir a corroborar lo que se vio mediante una visita de inspección virtual, que para estas visitas se puede utilizar herramientas como la que estamos utilizando ahorita mismo, y hacer un recorrido guiado de la propiedad, como el mismo propietario caminando por su casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un tema que vamos a tener que revisar definitivamente, entre otras cosas, ¿no? Por ahí estaba viendo participantes y veo varios amigos de la banca, así que, y bueno, y Alfredo que está acá, les adelanto pues que eso viene, ¿no? Tener de aquí resultados de qué va a pasar con los valores, con los precios, pues realmente no sabemos. O sea, por ejemplo, por ahí vi una pregunta, Martita, saludos, en cuanto al tema de las fincas agropecuarias. Ese pudiera ser, por ejemplo, un mercado que tenga un comportamiento a la inversa. La seguridad alimentaria pasa a tomar relevancia en estos tiempos, y bueno, y todo va a depender también de las políticas de Estado que se implementen, etcétera, pero podría anticipar que va a haber probablemente un resurgimiento del sector agrícola en la economía nacional. O sea, creo que es lo propio de lo que deberíamos apuntar, ¿no? Entonces, con eso lo que quiero decir es que no necesariamente todas las propiedades a nivel nacional se van a ver afectadas por
una disminución de la demanda, probablemente va a haber unas donde van a haber mayor demanda, como es el caso de la parte agropecuaria, ¿no? Residencial también seguramente se va a comportar muy distinto a comercial, e incluso dentro de comercial va a haber a lo mejor usos que van a tener comportamientos distintos a otros. Por ejemplo, ¿quién va a ir a un cine hasta que no haya vacuna? ¿No? O sea, esas son preguntas que tenemos que ir haciéndonos y evaluando, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que todos sepamos que estamos ante una situación sin precedentes, de total incertidumbre, y que la clave aquí es, a mi juicio, la comunicación adecuada, la colaboración entre los diferentes actores, y con esto me refiero a tanto a los profesionales de bienes raíces, como a los evaluadores, como a los banqueros, como a los promotores, en cuanto a compartir información, podamos saber exactamente qué es lo que está pasando y eso nos permita tomar decisiones sobre la marcha e ir ajustando. Va a haber, se puede anticipar que va a haber diferencias, fluctuaciones, probablemente se pide dos avalúos. Si antes había una diferencia entre dos opiniones de valor, probablemente ahora puede ser mayor, y todas esas cosas son entendibles mientras el mercado no se vaya definiendo y no se vaya creando tendencias que puedan ser medibles y verificables, ¿no? El reto va a ser los primeros avalúos que tenemos que realizar, ¿no? Mañana levantan la cuarentena y dicen, bueno, tienes que hacer el avalúo de tal propiedad, y no hay absolutamente nada como para poder derivar un sustento de mercado, ¿no? O sea, más que suposiciones y probablemente criterios que haya que utilizar. Así que definitivamente que va a ser un reto para todos, y bueno, tenemos que afrontarlo, y yo no dudo que vamos a salir de esto y que eventualmente pues las cosas retomarán nuevamente su curso dentro de la nueva normalidad que se habla, y que eventualmente pues volvamos a los trends históricos de que todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Definitivamente que sí, lo que no sabemos es cuánto tiempo, ¿no? Así que otro reto que vamos a enfrentar, estamos ante posibles cuarentenas intermitentes, con sus respectivas restricciones intermitentes de movilidad, y un reto que también es una oportunidad, más que un reto, que es la transición hacia digitalización total de los procesos. Así que ese sería mi aporte en cuanto a lo que está ocurriendo, que es lo que vislumbro que al final no podemos predecir mucho, pero sí usar un poquito el sentido común para pensar y anticiparnos a las cosas. Así que nada, aquí estamos a la orden. Con eso pues doy por concluida la presentación, y podemos entonces abrir el compás a la pregunta, comentario y conversar, ¿no? Sí. Aquí tenemos una pregunta del señor Ricardo Orillac, que escribió. No sé si Ricardo quiere hacer la pregunta él mismo para abrirle el micrófono. El señor Gabriel García también hizo una pregunta. La pregunta del señor Orillac está aquí en el chat, Ramsés. Es que, sí, lo que pasa es que el señor Luchinger, cuando hizo su presentación, él habló sobre el mercado. O sea, no especificó, para mí, yo debo entender como mercado, tanto comercial como habitacional, porque todo está dentro del mercado. Pero cuando Berlisa, iniciaste tu conversación, tú hablaste como que Walter estaba enfocado más hacia la parte comercial y tú tenías tu proyección hacia la parte habitacional, según entendí, ¿o no? No, creo que fue un malentendido. Y lo mismo le comenté yo a Walter cuando estábamos preparando la charla, y pienso que es porque su compañía se llama B&L Commercial Value Inc. Sin embargo, Walter hace avalúos tanto comerciales como residenciales. Lo que yo dije, señor Orillac, es que como corredora de bienes raíces, mi apreciación es que habiendo antes del COVID un mercado en el que teníamos un inventario de aproximadamente 9 años en propiedades comerciales, ahora post-COVID siento que las propiedades comerciales van a sufrir un poquito más. Esa es mi apreciación muy personal y está basada en los inventarios que yo manejaba antes del COVID. Y además de eso, a la situación actual en que muchos en teletrabajo se han dado cuenta que probablemente no van a necesitar un espacio físico fuera de su casa.
Yo incluso en los ensayos que estábamos haciendo de esta presentación, dije que probablemente para la venta residencial y el alquiler residencial, vamos a ver personas mudándose a lugares más amplios, porque vas a probablemente tratar de tener tu oficina y tu operación ahí si eres un profesional independiente que no necesita mucho personal. Es contrario, por ejemplo, al caso de compañías grandes como donde trabaja Alfredo, en donde Alfredo les puede explicar mejor. Él tiene 48 colaboradores. Alfredo, por favor, lo que hemos conversado acerca del caso de las compañías grandes versus el caso de un profesional independiente. Las empresas multinacionales están estableciendo metas de cantidad de personas por metro cuadrado y efectivamente ahora el tema del distanciamiento social toma relevancia. Entonces, antes mi equipo de trabajo, por ejemplo, que son 48 personas, estaba en un espacio de X metros cuadrados. Sin embargo, ahora lo tengo que segmentar en dos áreas diferentes, donde va a haber un área con 35 personas y la diferencia va a estar en otro departamento físico, por el hecho de que debe haber un distanciamiento social entre de 1,5 metros aproximadamente. Entonces, definitivamente todo depende del tipo de empresa. Si es una empresa multinacional que tiene músculo financiero, definitivamente va a poder soportar la infraestructura para mantener el distanciamiento social de sus colaboradores, pero los que ven ahora una alternativa de poder transferir a esos colaboradores a teletrabajo definitivamente no van a necesitar un espacio tan grande como hasta ahora. Entonces, esas son las dos realidades que discutimos previamente a la reunión, que definitivamente van a suceder de aquí en adelante o ya están ocurriendo. Así es, y tal como decía Ramsés, ahora mismo todo es incierto, todo va a depender. La palabra que debemos usar es depende. Depende, por ejemplo, en el caso de un profesional independiente que no tiene mucho personal, si va a mantenerse pagando un alquiler comercial, y depende de una compañía grande si se va a mudar a un espacio mucho más amplio en el que pueda cumplir con lo que viene, la nueva normalidad, que son las guías que nos va a dar el Ministerio de Salud en cuanto al distanciamiento físico que vamos a necesitar por un tiempo hasta que salga la vacuna o el tratamiento para el COVID. No sé si quieres agregar algo al respecto, Ramsés. No, digo, todas esas son cosas que vamos a tener que ir viendo. Definitivamente que el mercado va a ir, ya venía de hecho en una transición con el tema de coworking y todas estas nuevas tendencias, y esto probablemente lo que va a hacer es acelerar el proceso de cambio y a incluir elementos nuevos en ese cambio, ¿no? O sea, estamos ante una coyuntura que es un punto de inflexión para muchas cosas y eso no va a ser la excepción, ¿no? ¿Cómo va a ser? Todavía no sabemos, depende, como dice, y hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes y observando cómo se comporta el mercado. Aquí tenemos a Néstor Veloso que quiere hacer una pregunta. Néstor, tienes el micrófono abierto, si quieres participar. Bueno, sí, gracias. Como te comentaba en el chat, los avalúos que se hicieron en los últimos 6 meses, finales del último año, ¿van a tener la misma validez? O, a ver, ¿los bancos los van a aceptar? ¿O nuevamente tendremos que revisarlos? ¿Eso tendrá un costo de la revisión? Mira, para esa pregunta, definitivamente el COVID marca un antes y un después. Entonces, los departamentos de riesgo de los bancos en este momento van a solicitar un avalúo actualizado, y actualizado es después de COVID, y definitivamente los evaluadores tienen alternativas, como bien mencionan mis amigos Walter y Ramsés, de que debemos entrar ahora a un tipo de inspección diferente que definitivamente antes los bancos no permitían y tienen que estar abiertos para eso, que son los avalúos de escritorios o los avalúos guiados o dirigidos virtuales, porque definitivamente la situación cambió, pero todos esos avalúos generados antes del COVID definitivamente no estoy seguro que no van a ser aceptados. Pueden ser utilizados como referencia inicialmente, pero la banca va a exigir un avalúo actualizado. Entonces, mi compañero Ramsés o Walter, si quieren adicionar su opinión, bienvenido. Yo sí, como estábamos hablando anteriormente, con todos estos ciclos que les mostré a través del tiempo,
las fluctuaciones son grandes y realmente no sabiendo hasta dónde es el bajón, los bancos, como decía también Rancés, los bancos algunos te aceptan antes del COVID los avalúos 3 meses, 4 meses, 6 meses. Generalmente los mercados son muy fluctuantes y yo me atrevería a decir sí que los avalúos antes del COVID creo que no. Si yo fuera de un banco yo mando a hacer una revisión de ese avalúo y lógico, el problema, como decía mi colega, también es que las inspecciones van a ser un poco complicadas, pero va a haber que adaptarse al tiempo de hacerlo de una forma guiada, pero definitivamente queremos saber, va a haber menos información, pero tenemos que depender un poquito más de nuestros colegas, más que antes a veces. Y no es porque el avalúo alguien ponía por ahí que el avalúo es subjetivo, no, el avalúo no es subjetivo, pero es la apreciación de cada evaluador. El avalúo no es como un accounting, una contabilidad, sino que es algo un poco más con un rango que es una norma de evaluación tiene validez. O sea que sí, definitivamente que eso sería el cambio. Yo me atrevería a decir sí, que tendrá que ser avalúos más recientes. No sé. Mira, yo es un tema complejo, definitivamente, porque esto es una situación, a diferencia de las condiciones normales donde tú puedes tener pues deudores que de repente tienen algún tipo de dificultad por X o Y, que es muy particular de ellos, a tener el mercado entero o una buena proporción del mercado de deudores, por ejemplo, en situaciones que pueden limitar su capacidad de pago, ¿no? Entonces aquí hay que ver, y esto lo digo, o sea, yo no soy banquero ni analista de riesgo de banco, pero yo sí creo que van a tener que buscar maneras de poner una balanza para tomar decisiones, porque vamos a ver, si la tendencia es probablemente de precios a la baja general, por ejemplo, y todo el mundo corre a actualizar avalúos y empiezan a reflejarse los avalúos 15, 20, 30% por debajo, viene un tema de adecuaciones de capital, etcétera, que nos va a venir, ¿no? Cuando realmente no es toda esa cartera la que está en riesgo de impago, ¿no? Entonces yo creo que va a tener que ver, esto va a tener que manejarse quizás a un nivel de caso por caso, y ahí lo corresponderá al regulador buscar las alternativas. Yo sé que la superintendencia emitió un acuerdo hace poco de que los avalúos, por lo menos los que tienen en la cartera, en los expedientes, se extendía un año la vigencia de los requerimientos de actualización de cartera, lo cual también es establecer un plazo así, sin tener una referencia o por lo menos una claridad en cuanto a cuánto tiempo va a durar el evento disruptivo, que ahorita mismo es la cuarentena, también, o sea, eso debe ser revisable, ¿no? Entonces, no es una situación fácil, no hay una fórmula que resuelva todas las diferentes situaciones que se puedan dar. Esto yo creo que es algo más de verlo caso por caso, con sentido común y hasta quizás con un poco de solidaridad en cuanto a que va a haber mucha gente pasando problemas, ¿no? Entonces yo creo que a la hora de la hora tampoco es un tema de ir a decir que ahora todas las propiedades valen menos y entonces tienen que adecuar más capital, o todas las propiedades valen menos, entonces hay que ir a venderlas. O sea, es complicado, hay que verlo caso por caso, y hay que ser precavido en todos los aspectos. Esto va a requerir de mucha atención y de mucha energía de parte de todos los actores. Francés, tengo una pregunta de una persona que está en el Facebook Live, de hecho es nuestra amiga, compañera, colega Nurbis Montenegro. Me dice, Berlisa, pero la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos sacó el 20 de abril una resolución en donde dicen que van a mantener vigencia de 1 año los avalúos que ya reposen en los expedientes. ¿Podría explicarme un poco más de esto, por favor? Bueno, a ese acuerdo me refería, ¿no? O sea, ese acuerdo es exclusivamente para los bancos, porque los bancos, por regulaciones de la superintendencia, tienen que mantener avalúos actualizados de las propiedades que tienen en garantía, que tienen unas vigencias de 2 años o 3 años, dependiendo si la propiedad es de uso residencial o comercial.
Okay. Inversa la graduación. Entonces, el acuerdo de superintendencia se refiere a eso, no a los avalúos que la gente tenga en su casa y que llegue a hacer un trámite, ¿no? Entonces, eso es importante hacer esa diferenciación porque no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Igual, extender ese plazo por un año, consideramos que tampoco es, o sea, quizás es un poco excesivo, ¿no? De hecho, nosotros enviamos una nota a la superintendencia en conjunto con la iniciativa de IVAPA, incluso la espía también participó junto con Autobir, a través del Comité de Empresas Evaluadoras, sugiriendo que se ajuste eso a la duración del estado de emergencia nacional, ¿no? Que en este momento no sabemos si va a ser, o sea, cuándo va a ser porque como va a ser gradual, pues no sabemos si el estado de emergencia nacional, en el momento que empiezan a levantar la cuarentena a ciertos sectores de la economía, ¿se considera eso que se levantó el estado de emergencia o es un levantamiento parcial y el estado de emergencia sigue, ¿no? O sea, hay muchas preguntas todavía sin respuesta. Okay. Entonces eso nos lleva nuevamente al tema de que hay que estar muy pendientes y esto es un tema de un día a la vez, en todos los aspectos, a nivel de empresas, a nivel de personas, a nivel de decisiones de Estado, o sea, porque es muy variante y hay que ir viendo los efectos y los resultados y entonces haciendo ajustes. Nadie tiene la varita mágica para resolver esto de una sola. Así es. Entonces tenemos muchas personas tratando de participar a través del chat. Le acabo de abrir el micrófono a Amanda Constati, que tenía una pregunta acerca de valores de renta. Amanda, adelante. Valores de renta. No nos escucha Amanda ahora. Bueno, tenemos varias preguntas aquí en el chat. Sí, por aquí quería más que todo introducir una posibilidad. Si era posible que los modelos matemáticos que se usan para el cálculo de los avalúos pudiera incluirse la variable valor de alquiler promedio de la zona, metro cuadrado, según las particularidades del inmueble. Yo lo contesto. Sí. Ahí está Walter para contestar. Okay, no sé si ustedes están anuentes, o sea, hay varios métodos de evaluación. Uno es el método de reposición, que es la reconstrucción del inmueble, basado también con la calidad del mismo y aplicando la depreciación y la zona que tiene el terreno y todo. Lo otro es el comparativo de mercado, que son los dos que más se usan. Lo que usted se refiere es el valor de la renta, es otro método que depende de varias variables. Una de las variables es la tasa de capitalización, que es algo que también tiene que ver con la relación del precio de venta y el precio de alquiler. En los tiempos de un mercado perfecto era 1%, o sea que una propiedad de $100,000 se alquilaba $1,000, eso no es así. Entonces realmente los bancos, en mi experiencia, prefieren los dos primeros métodos porque el otro a veces los evaluadores o X o Y compañías, pues hay muchos, usan tasas de capitalización no científicas y realmente para buscar un valor, pero definitivamente en este tiempo, para hacer ese valor de renta hay que buscar la información, tener suficiente información del área, lógico, siempre un avalúo uno tiene que buscar comparables de un kilómetro a la redonda, no puede ser un avalúo de 24 de diciembre para una propiedad en Betania. O sea que realmente sí hay que buscar los valores de alquiler. No diría que los alquileres que se han arreglado por efecto de COVID, por los alquileres que van a hacer. Si alguien realmente pactó el 50% de ajuste a su alquiler por estos 3 meses, realmente el valor que se va a usar es el valor normal que va a ser después. Pero lo clave aquí es la tasa de capitalización, que es la que se usa para determinar el valor. O sea que sí hay que usarlo. Pero los bancos tienden a tener eso como de tercer método. Y me corrige el colega si estoy equivocado. Lo que digo es que vamos a tener que reformular de manera extraordinaria la manera de trabajar, de calcular, de estimar. A lo mejor los bancos van a tener que reconsiderar esa metodología, porque el alquiler puede ser de las opciones que sí mantengan cierta movilidad.
Entonces, bueno, ahí va a haber un valor intrínseco de la propiedad. Sí, claro. Si una casa se alquila a $800 al mes, depende de uno, eso es un método que hace, básicamente se toma en cuenta los gastos de mantenimiento, desocupación, etcétera, y de acuerdo a la tasa de capitalización sale un valor. Pero si el valor de los alquileres y la relación con la venta varía, eso es lo que es el reto, es buscar la información, que es lo más difícil, que es la tasa de capitalización que sea científicamente hecha. Y no sé si los bancos no van a variar. La metodología de evaluación existe por las normas internacionales de evaluación. Simplemente que se le da algún peso a cada uno de los métodos de acuerdo a la situación variable. Hoy en día, tal vez los alquileres puede ser que varíen bastante en la parte comercial, como decía Berlisa, porque a lo mejor hay un aumento de disponibilidad grande de valores comerciales y las ventas estarían en el piso. Entonces, básicamente es como que uno hace la tasa de capitalización es qué me rinde más, tener el bien alquilado o venderlo. Eso es prácticamente lo que es el tema ese. Entonces, es un Gracias, tema Walter. Tenemos acá una pregunta de Davis Bader para Alfredo. Davis, ¿tienes el micrófono abierto para que hagas la pregunta? Antes de pasar a la siguiente pregunta, yo sí quería aportar algo. Claro que sí. Adelante, al tema, porque a veces se crea mucha confusión en esto. Y yo creo que sí es importante que la gente entienda, y a mí me gusta hacer docencia de eso, porque yo sé que si no estás en este negocio a veces no lo entiendes, que es que el propósito de la evaluación es emitir una opinión de valor. Y esa opinión de valor es una sola. Independientemente de que vean indicadores de valor por los diferentes métodos de evaluación en un informe, al final la opinión del evaluador es una. O sea, no es un tema de que y ahí sí discrepo con lo que dice Walter, pues de que si al banco le gusta o no, digo, eso no es un tema de si al banco le gusta o no. El evaluador va a ofrecer una opinión que es el resultado dependiendo de los enfoques de evaluación que haya utilizado, que puede ser 1, 2 o los 3, cuál de los 3 está más sustentado, tiene más relevancia en el mercado, y en función de eso va a emitir una opinión de valor, ¿no? Pero la opinión de valor es una sola, que según normas internacionales es el valor de mercado. Todo lo demás que está en el informe es meramente parte del proceso para llegar a esa opinión de valor, ¿no? Entonces, pudiera pasar, por ejemplo, como mencionaba la participante, no recuerdo el nombre ahorita, que hizo la pregunta, que empiece a tomar más relevancia, por ejemplo, el valor que sobre la renta tenga una propiedad. O sea, porque la tasa de capitalización no es más nada que el reflejo de lo que el mercado está dispuesto a pagar por una propiedad versus lo que se está pagando en alquiler por esa propiedad anualizado, menos los gastos de tenencia de la propiedad, mantenimiento, póliza, etcétera, etcétera. Entonces, eso se obtiene del mercado. O sea, el mercado es el que te dicta la tasa de capitalización. No es, nosotros como evaluadores nos corresponde interpretar el mercado y obtener la información para entonces sustentarla, ¿no? Y si los precios van por un lado y resulta que la tasa de capitalización va para arriba o para abajo, pues eso lo dice el mercado, no lo decimos nosotros, pero al final es un derivado de y no un resultado de. La tasa de capitalización se deriva de y no es un resultado de. Entonces, en el momento que se empiecen a dar transacciones, empecemos a generar información, vamos a poder ver el efecto real que esto tiene en los valores, y entonces podemos probablemente incluso ver una transición de lo que antes era una preponderancia en tema de comparación de mercado por precio de venta a una preponderancia de lo que la gente vea financieramente como posible por pagar por una propiedad, que es a lo que se refiere con el valor intrínseco. Porque muchas veces el mercado se comporta de manera irracional. Si tienes una demanda exacerbada, tú puedes tener precios a unos niveles que se están dando en transacciones, pero que realmente no hacen sentido con el retorno financiero de esa inversión. Y eso se da porque puede existir una expectativa de que eso se nivele más adelante en el tiempo, ¿no? Entonces,
al final no es un tema de que si voy a usar un método u otro o cuál va a ser, o sea, todos los enfoques de evaluación son válidos, algunos van a tener más relevancia que otros, pero al final la opinión de valor es una en función de los resultados y de la validez de la información que se tiene. No es que tienes diferentes valores en un avalúo, es uno solo, con los indicadores de valor de los diferentes enfoques. Entonces eso hay que tenerlo claro para evitar confusiones, ¿no? Eso era lo que quería explicar. Ok, gracias, Ramsés. Aquí teníamos también una pregunta de Iván Vera, que le he dado micrófono. No sé si Iván quiere hacer la pregunta directamente o yo se la leo. Iván dice, en el caso de proyectos en construcción cuya entrega está programada para este año, ¿creen que los bancos los someterán a un nuevo avalúo afectando el precio que se vendió antes del COVID? Bueno, definitivamente, si la propiedad está lista, si la propiedad va a estar lista para este año, de aquí en adelante, todas las transacciones hipotecarias establecen que se debe generar un avalúo. Ya depende básicamente de cada banco. Hay bancos que se mantienen utilizando avalúos de plantas, hay otros bancos que deciden hacer avalúo específico, entonces va a depender de cada banco. Pero regularmente, para llegar a la situación de validar de que efectivamente el precio de venta está de acuerdo al valor comercial, la herramienta que se utiliza en Panamá es el avalúo, o sea que definitivamente sí es necesario utilizar esta herramienta. Por otro lado, quisiera aprovechar para hacerle una pregunta a los panelistas en función de lo que establecen los participantes. Dice que las casas evaluadoras se ponen de acuerdo con respecto a las estimaciones y suposiciones. Ramsés ha mencionado diferentes gremios dentro de su presentación. Ramsés, ¿cuáles son los gremios que aglutinan a los evaluadores y si definitivamente conversan para establecer cuáles son las consideraciones al momento de establecer un avalúo en una situación como la que estamos viviendo del COVID-19? Bueno, en Panamá existen dos gremios básicamente que aglutinan a profesionales o empresas relacionadas con la evaluación. El gremio que aglutina a los profesionales de evaluación es el Instituto de Evaluaciones y Peritajes de Panamá, IVAPAN. Y en ACOBIR tenemos entonces un comité de empresas evaluadoras, que ya no es tanto a nivel profesional, sino a nivel de empresas, donde pues estamos constantemente evaluando qué es lo que está pasando y tomando acciones, incluso en conjunto con IVAPAN, para mejorar el nivel profesional de nuestra gente, para tomar medidas o proponer cambios en regulaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Tanto como sentarnos a ponernos de acuerdo en X o Y en cuanto al valor de una propiedad o de un inmueble, pues eso definitivamente que puede darse entre colegas, de conversar, de decir, oye, ¿tú qué opinas? ¿Qué información tienes? Compartir. La colaboración aquí es fundamental, pero al final el evaluador tiene su propio criterio y es el que va a poner su firma, estampar su firma en su opinión de valor, ¿no? O sea, no hay una fórmula, no existe, ni va a existir una fórmula para derivar un valor que a todo el mundo le dé lo mismo y que cumpla con las expectativas de todos los participantes. Eso sería ilógico. Por eso estamos en un mercado, y ahí es importante recalcar que el mercado de bienes raíces es un mercado imperfecto. O sea, las transacciones, la inamovilidad del producto, las transacciones, la no tan frecuente, la poca frecuencia de transacciones en comparación, por ejemplo, con mercados que se pueden considerar mercados perfectos como la bolsa de valores, donde tú estás viendo el precio de una acción, cómo fluctúa en el tiempo y se fija en un momento dado, y aún así fluctúa, y fluctúa bastante, incluso más, porque es un activo más líquido que un inmueble. Entonces nos corresponde investigar, preguntar, averiguar, analizar, pasar por todo un proceso sistemático para entonces llegar a una conclusión. Entonces, eso incluye, obviamente, el feedback que uno puede obtener de participantes en el mercado, y ahí entran corredores de bienes raíces, promotores, otras empresas, otros colegas. O sea, que eso siempre está en el tapete y es parte importante de
el proceso de avalúo para llegar y emitir un criterio, sobre todo en condiciones con tanta incertidumbre como lo que tenemos hoy en día, pues eso se va a tomar mayor relevancia. En la medida que, por ejemplo, un bienes raíces cierra una transacción, chuleta, nosotros quisiéramos tener mecanismos, y de hecho, por ejemplo, el MLS de Acubir es una herramienta muy interesante en ese sentido, porque ahí tú ves de manera muy transparente, pues, cómo, en cuánto se cerró una propiedad, cuánto tiempo tuvo en el mercado, cuánto fue el precio en que se anunció, en cuánto se cerró. Cuando nosotros empezamos a ver esa información, empezamos entonces a crear tendencias y a ver hacia dónde va el mercado, ¿no? Entonces, nuevamente, es un tema de estar pendiente y de estar en el día a día, un día a la vez, tomando decisiones, analizando, resolviendo y siguiendo adelante, ¿no? O sea, eso es lo que nos toca, ¿no? Pero no hay una fórmula, es imposible decir que vamos a sentarnos y vamos a diseñar una fórmula y que, bueno, con esta fórmula te va a dar el valor. Eso no va a pasar, eso es imposible. Entonces eso es importante que lo tengan claro, ¿no? Porque muchas veces a nosotros nos ven como los gurús de que sabemos el futuro, y realmente lo que nos corresponde hacer es interpretar el mercado, y para interpretar el mercado tiene que haber movimiento en el mercado. O sea, un mercado parado, por ejemplo, ¿qué vas a interpretar? O sea, muy, muy difícil. Entonces ahí en ciertas circunstancias entra más la subjetividad, ¿no? Lo importante es que todas las decisiones que se toman en el proceso y qué guía esa decisión de definir una opinión de valor se expliquen, y ahora esto toma más relevancia por el nivel de incertidumbre que hay. Gracias, Ramsés, por esa explicación tan nutrida, y gracias también por traer a colación el tema del MLS de Acubir. Yo soy una gran usuaria de la plataforma del MLS de Acubir. De hecho, es mi única herramienta de trabajo. Yo no listo propiedades en listado abierto. Para mí el listado abierto es como un animal muerto y hay 1000 aves carroñeras encima de él y nunca tienes control de la propiedad, nunca tienes control de los precios. El MLS de Acubir realmente te da esas estadísticas. Aquí en el Facebook Live, una colega, Bárbara Díaz de Tomás, dice: ¿qué criterios usan los bancos para validar qué evaluadora tiene el precio real del mercado? He visto una misma propiedad evaluada por 2 compañías diferentes y una sube el precio notablemente en relación con, en relación con otras. Entonces, Alfredo, para ver si nos puedes dar un poco de luces con esto. Aquí también tenemos otros compañeros banqueros en la sala. Bueno, no están como panelistas, pero los micrófonos y los videos están abiertos si desean aportar algo. Por ahora, Alfredo, si puedes darle alguna información de este tema a Bárbara. Mira, básicamente lo que los bancos utilizan para escoger una compañía evaluadora es su trayectoria. Y es un due diligence como analizar efectivamente un cliente, y Walter y Ramsés te lo pueden decir. Ellos tienen que entregar cierta documentación, su razón social, con qué bancos trabajan, dónde tienen sus cuentas. Entonces se hace un análisis en función de la estabilidad de la empresa y la trayectoria de la misma. Y sí, definitivamente podemos ver esa fluctuación de precios entre un evaluador y otro, pero se da más cuando entran actores nuevos en el mercado. Cuando son evaluadoras muy nuevas, puede que haya muchísima distorsión. Sin embargo, cuando vas a empresas como las que tenemos aquí presentes dentro de los panelistas, que son empresas ya establecidas con más de X años en el mercado, a la hora de que arrojas el valor de mercado, que es lo que utiliza la banca en este momento, son valores muy, muy similares. Si hay alguna discrepancia de que se presentan 2 avalúos, como usted bien menciona, el banco tiene una tercera alternativa de mandar a hacer otro avalúo para verificar efectivamente qué es lo que está sucediendo en el mercado y cuál es el que básicamente tiene un valor mucho más real, y esto puede traer como consecuencia de que ese evaluador que presentó esta información pueda que sea eliminada de la lista de proveedores o haya un llamado de atención, porque definitivamente está mostrando un valor diferente a lo que la realidad del mercado está mostrando. Y un tema ahí bien importante para los desarrolladores, constructores que están en el panel, broker inmobiliario: la comunicación es sumamente importante con el evaluador, y lo hemos visto. Y hemos solucionado un montón de situaciones del 2018 hacia acá, donde el mercado se empezó a ajustar. ¿Qué sucedió en el 2018? Las propiedades que ya estaban listas para ocupar,
cuyos precios de venta fueron pactados 1, 2 o 3 años antes, una vez estaba lista, había una sobreoferta del mercado, entonces los avalúos generaban más o menos entre 2 y 7% de diferencia entre el precio de venta que decía el desarrollador o constructor y el valor comercial. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que si usted tiene una propiedad, usted haga una cita con los evaluadores que saben que están trabajando con ese banco para que usted les muestre el proyecto, cuáles son las amenidades y pueda entregarle información de cuál es la tendencia de venta de esa unidad. Si tiene una unidad que mira hacia un área específica, si mira hacia el mar, si mira hacia el parque, si mira hacia la ciudad, el derecho a altura definitivamente es relevante, pero la tendencia de venta de esas unidades, ¿qué lo hace más apetecible? Es información que definitivamente los evaluadores valoran mucho por el hecho de que el único que tiene esa información es usted que está vendiendo en el día a día esa propiedad. Eso no aparece en el registro público, no está abierto en el mercado, entonces la información es poder y es importante que usted empiece a venderle al evaluador cuáles son las amenidades y la tendencia de venta de sus unidades inmobiliarias. Esto le ayudaría mucho para cuando ese evaluador haga ese análisis, definitivamente tenga una perspectiva completa de cuál es el valor de esa unidad. Okay. Aquí tengo a Yesenia Ortega, que también es banquera, que quiere participar. Ella, de hecho, escribió en el chat ya unas respuestas. Yesenia, adelante, tienes el micrófono abierto. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Hola, bueno, gracias Alfredo. Saludos, ingeniero Walter. Hola, Ramsés, ¿cómo estás? Y a todos los panelistas. Bueno, en realidad mi participación, y estuve leyendo los mensajes que estaban enviando los diferentes participantes. Había una persona que comentaba sobre el tema de las tasas. Entendemos que las tasas en Estados Unidos han bajado. Sin embargo, pues con esto del COVID-19, todos los bancos estamos haciendo revisiones de la tasa nueva de oferta. Y más que nada es por los temas de riesgo. Sabemos que ahora los bancos vamos a tener políticas un poquito más restringidas en relación a los independientes, ya todos sabemos por qué, y también evaluar el tema de la empresa, el riesgo, analizar el riesgo de la empresa. Así que realmente pues esa es mi contribución al tema, a la consulta que hacían sobre el tema de las tasas. En relación al tema de la lista de evaluadores, cada banco tiene su lista autorizada de evaluadores y efectivamente, como lo dice el licenciado Alfredo, los bancos, para aceptar una compañía de avalúo, debe esta compañía entregar cartas de referencia, inclusive mostrar evidencia de avalúos, y esto es sometido al comité de riesgo de cada banco para autorizar la inclusión o no inclusión de esta compañía de avalúos. Para el tema también que vi en el chat, si hay propiedades que ya están de entrega inmediata y ya cuentan con avalúo, yo represento a BAC. En el caso de BAC, pues nosotros ya tenemos autorizado hacer avalúos de escritorios y por el otro lado, pues si ya los avalúos se hicieron, ese es el valor que estamos trabajando. Para casos futuros o propiedades que están por entregar, vi allí que Ralph de Panamá Pacífico pues escribió, es el criterio del evaluador. El banco lo que hace es que envía a hacer el avalúo ya cuando la propiedad, el promotor nos indique que la propiedad tiene el 85% del valor tiene el 85% de construcción, y en ese momento entonces nosotros enviamos, nuestro equipo de trámite envía a confeccionar ese avalúo. Y va a depender del criterio del evaluador. Cada evaluador tiene su criterio y obviamente pues los bancos trabajamos con los evaluadores más serios, ¿no? Gracias, Yesenia, por estar atenta al chat y por dar todos esos aportes, fueron excelentes. Bueno, nosotros tenemos aquí un sinnúmero de preguntas, hay que respetar un poco el tiempo de los expositores. Sin embargo, tanto Ramsés como Walter han dejado todos sus datos para que ustedes puedan contactarlos a ellos, ya que los conocen cuando tengan que hacer los avalúos y ven que son personas muy accesibles, pueden contactarlos directamente para ordenar sus avalúos con ellos. Tengo una última pregunta
por parte del señor Eric Chan, que me pregunta cómo vemos nosotros los corredores de bienes raíces la situación post-COVID. Es el mismo caso que las evaluadoras, señor Chan. Nosotros todos tenemos nuestros criterios muy personales. Yo soy un poco conservadora en cuanto a dar opiniones públicas acerca del porcentaje que considero que van a caer los precios. Obviamente yo considero que los precios no se van a mantener. No se van a mantener y tampoco van a subir. Pero soy un poco conservadora en cuanto al porcentaje que se puede estimar ahora mismo que caerán los precios. Yo me mantengo actualmente atendiendo mi cartera de clientes. Hay algunas propiedades en las cuales tenemos letreros en donde las personas nos han llamado con interés en comprar. Lo que le puedo decir es que estos potenciales compradores, más que todo, nos dicen ahora preferiría un alquiler con opción a compra, porque a pesar de que ahora mismo mantengo mi ingreso, no sé si mi compañía me va a seguir pagando de aquí a unos meses, porque hay que ver la situación. O sea, básicamente es una situación de, como dijimos al principio, depende. Es una situación de incertidumbre. Algunas empresas que aún están, tienen su planilla completa, podrían dentro de un par de meses decidir reducirla o reducir horas. Eso no lo sabemos aún. Mientras no tengamos la cura, no tengamos un tratamiento, no tengamos una vacuna de inmunización, vamos a estar en incertidumbre. Mi perspectiva es que vamos a estar entrando y saliendo de cuarentena por los próximos 18 meses, de acuerdo a lo que yo he estado leyendo y analizando que dice la Organización Mundial de la Salud y lo que se está viendo que pasa en otros países en donde la crisis sanitaria comenzó antes que en Panamá. Yo personalmente considero que a nivel sanitario nosotros le estamos dando un buen manejo a la situación, pero pienso yo que vamos a tener salidas intermitentes, como bien decía Ramsés en su presentación. Siendo esto así, mi consejo para todos, no solo como corredores de bienes raíces, sino en general es que cuando tengamos las aperturas, ya sean escalonadas, parciales o totales en su momento, tratemos de realizar todas las actividades posibles que debamos realizar fuera de casa, porque tenemos la posibilidad de ser llamados nuevamente a una cuarentena total o parcial, como la que estamos ahorita mismo, pues todos, digo yo, sufriendo, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy acostumbrada a estar fuera de mi casa trabajando por lo menos 12 horas al día, y he tenido que adaptarme. Yo he tenido que convertir mi cuarto estudio en un estudio de televisión para poder conversar con ustedes y con Ramsés, Walter y Alfredo, para aclarar algunas dudas que tenemos, algunas expectativas. Vamos a dejarlo hasta aquí. No sé qué consideran los otros panelistas, Ramsés y Walter. Si el tema es tan bueno, podemos hacer en otra ocasión algo más profundo, de acuerdo a lo que la gente pues, nos solicite. Pero yo creo que sí es bueno, como dice, por el tiempo. Sí, la verdad es que tuvimos una nutrida participación. Yo pienso que es porque tenía estas 3 estrellas aquí conmigo. Tuvimos un lleno total en la sala de Zoom. Me han escrito un montón de gente en el chat que se trató de meter y no pudieron. Sí, tengo 100 personas en el Zoom y en el Facebook Live hemos mantenido una participación promedio de 35 personas desde que comenzamos la charla. Yo lo que voy a hacer es que les voy a compartir el video de este panel y les voy a compartir también los contactos tanto de Ramsés como de Walter. Alfredo, no sé si también puedo compartir tu contacto para cualquier pregunta acerca de banca, y el de Yesenia, para que los panelistas que tengan alguna pregunta les puedan contactar directamente. En la parte de bienes raíces, pues con mucho gusto yo estoy a la orden. Mi página web es igualito que mi nombre, www.berlisaarosemena.com. Y mi número de celular, al cual me pueden escribir en WhatsApp, es 6407-9862. Me pueden escribir en WhatsApp, me pueden mandar un email a berlisa@berlisaarosemena.com y yo con mucho gusto los pongo en contacto con estos señores expertos, aunque ustedes pueden conseguir también las páginas web de ellos en una simple búsqueda de Google. Walter, la compañía de Walter es B&L Avalúos y la compañía de Ramsés es Avance.
Creo que ambos los conocen y bueno, Alfredo, que es banquero, está a disposición para aprobar los préstamos, ¿cierto, Alfredo? Claro que sí, Alfredo Bat alfredobat21@gmail.com es mi correo personal. Con mucho gusto ahí atiendo cualquier solicitud de información relacionada a la parte de financiamiento hipotecario con muchísimo gusto. Ok, les agradecemos muchísimo su participación. Antes que cierre, Berlisa, nada más, sí. Aprovechando que tenemos a varios banqueros aquí entre panel y participantes, lo cual, qué bueno, felicidades, genera taquilla, Berlisa, ya saben. Generamos, esto fue o sea, vamos a ir dándole forma a la iniciativa esta de las visitas virtuales, y yo creo que va a ser importante también el feedback con ustedes cuando tengamos un protocolo, sobre todo Cocha, que son miembros acá de ACOBIR, pues yo creo que seguramente vamos a tener algún forito ahí para conversar un poco sobre lo que estamos proponiendo antes de definir los siguientes pasos. La idea es que tengamos listo esto para cuando se reactive el asunto, ¿no? Eso sería muy interesante, Ramsés, y que de repente, cuando tengan un poco más de luces acerca de esta propuesta, de cómo se llevarían a cabo estos tours virtuales para poder realizar los avalúos. Por allí yo vi que alguien escribió, no sé si era un comentario sarcástico, avalúos de escritorio. Bueno, sí, esa es una modalidad, pero esa es sin visita virtual, por decirlo así. Y aquí el tema es que el avalúo de escritorio se basa en que tienes un avalúo anterior y entonces te basas en eso, pero vamos a tener muchos casos donde no va a haber avalúo anterior. Exacto. Entonces hay que hacer algo, ¿no? Así que sí, eso lo vamos a estar viendo y pues para que estén pendientes ahí al pie del cañón cuando lo llamemos. Antes de terminar, quiero felicitar a la autora de este webinar, a Berlisa. Por supuesto. Este es el tercer webinar que la acompaño este mes y ella ha tenido N cantidad, ya perdí la cuenta, porque definitivamente ha tomado la iniciativa de unir a diferentes actores de mercado. En este momento tenemos a evaluadores importantes, que definitivamente es información de primera mano que necesitamos que empiece a fluir. Así que felicitaciones, Berlisa, por esta iniciativa y a seguir adelante, porque la información, reitero, es poder. Y tú has sido durante estas 5 o 6 semanas pionera y has marcado la diferencia en el mercado en función de mantener a la gente informada de cuál es la situación y empezar a trabajar desde ya, no esperar a que se levante la cuarentena. Así que felicitaciones. Gracias, Alfredo. Gracias por eso. Me uno a la felicitación. Yo también quería darle las gracias a Berlisa, sí, y dejar en el tintero, la cosa más importante que queda en el tintero, lo que mencionaba mi colega aquí, es que la forma de hacer avalúo, tenemos que, a nivel de la comisión de ACOBIR, donde yo participo con Ramsés también y Bapán también, pues hay mucha gente que están llamando que quieren avalúo, pero no se puede movilizar. Así que esos son los retos que hay. Y nuevamente, gracias, Berlisa, por la oportunidad de gracias a ustedes. Compartir bueno, con ustedes somos todos miembros de ACOBIR. Gracias por unirse en esta inquietud que tenía yo como corredora de bienes raíces. Y bueno, nos damos cuenta que había muchas otras más personas con la misma inquietud. El lleno total en el Zoom lo dice así, y también la cantidad de personas que tuvimos conectadas en el Facebook Live, y estoy segura que la grabación muchas personas nos la van a pedir. Probablemente vamos a necesitar una segunda ronda, y los que nos están escuchando, por favor, que nos propongan sobre qué tema quisieran que hablaran estos brillantes evaluadores. Gracias, por ahora nos despedimos, disfruten su sábado, su domingo, y bueno, adelante Panamá, resistiremos, digo yo siempre. Saludos.